Un personaje bíblico llamado Moisés, a la edad de 40 años mató a un egipcio. Todos suelen hablar sobre las grandes proezas que Moisés hizo. Todos suelen mencionar las grandes maravillas que Moisés hizo. Pero poco se oye sobre los errores de Moisés. Y uno de los errores de Moisés fue el que le acabo de mencionar. La Biblia señala que Moisés a la edad de 40 años mató a un egipcio. Y la Biblia señala que cuando Moisés mató al egipcio, Moisés sencillamente ocultó el cadáver, el cuerpo del hombre al cual él había asesinado, lo escondió debajo de la arena. Mire qué tremendo eso. El problema es que cuando Moisés mató al egipcio, lo ocultó. Rápidamente su pecado, su delito, su crimen salió a la luz, porque la Biblia dice que no hay nada que pueda quedar oculto ante los ojos de Dios. Vamos, di amén por favor, que estamos predicando en el Espíritu en el día de hoy. Dios bendiga cada vida que se conecta. Estamos en el programa Despertando tu Espíritu. Cada vez que se predica la palabra del Señor, la palabra de Dios despertará el espíritu de más de alguien en el día de hoy. Y la Biblia señala que Moisés mató al egipcio y lo sepultó, lo escondió debajo de la arena, lo cubrió con arena. El problema es que su pecado salió a la luz, porque todo pecado más temprano que tarde será descubierto. Todo pecado más temprano que tarde saldrá a la luz. Por eso que la Biblia señala respecto a aquel que ha cometido un pecado, que no pierda su tiempo, sino más bien lo aproveche. ¿En qué? En confesar su pecado. Porque la única manera para que un hombre pueda alcanzar misericordia es confesando su pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y la Biblia señala que cuando Moisés mató al egipcio y cuando él se enteró que descubrieron su pecado, la Biblia señala que Moisés huyó, escapó al desierto. Y en el desierto tuvo que estar oculto durante 40 años. Mira, 40 años Moisés permaneció oculto en el desierto, atormentado por su pasado. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. La Biblia dice que Moisés permaneció oculto en el desierto durante 40 años. Atormentado por el pasado. Hay gente que me está escuchando en esta hora que su pasado lo atormenta. Hay gente que me está escuchando en esta hora que tu pasado te persigue. Tu pasado no te deja dormir en paz. Tu pasado no te deja descansar. Tienes pesadillas en las noches. Tienes pensamientos que te atribulan el alma, el espíritu. Y de la misma manera como a Moisés, hay gente que me está escuchando en esta hora que su pasado lo atormenta. El pasado te atormenta. El pasado te atormenta. Y la Biblia señala que Moisés estuvo 40 años oculto a causa de su pasado que lo atormentaba. Estuvo oculto en el desierto. 40 años son 40 años. 40 años. Mira, un año ya es suficiente. Un año ya es demasiado. Y Moisés estuvo atormentado por su pasado durante 40 años en el desierto, hasta que Dios fue a buscarlo. De la misma manera como Dios utiliza esta palabra para poder salir al encuentro de alguien que esté perdido, de la misma manera como Dios utiliza esta palabra para salir al encuentro de alguien que esté extraviado, Dios mediante su palabra, Dios sale a buscar al hombre. Recuerda la historia de Adán, por favor, porque la Biblia señala que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, la Biblia señala que Dios salió a buscar al hombre. Dios salió al encuentro del ser humano. Dios lo fue a buscar y Dios lo llamaba y le decía: Adán, ¿dónde estás tú? Adán estaba perdido. Dios sabía dónde Adán estaba. El punto es que Dios necesitaba que Adán reconociera que él estaba perdido. Por eso que Dios lo llamaba. Dios lo llamaba no porque Dios no supiera dónde estaba. El problema es que Adán estaba tan perdido que él perdió la noción del tiempo. Perdió su capacidad de poder conocer dónde estaba parado, qué es lo que había acontecido. Estaba perdido, estaba extraviado. Y hay gente que me está escuchando en esta hora que está extraviada, de la misma manera como lo estuvo Adán. Pero Dios, mediante el poder de su palabra, sale
a buscarte. Adóralo, por favor. Dios, a través del poder de su palabra, sale a buscar al hombre que está perdido, sale a buscar al hombre que está extraviado. Y la Biblia señala que Moisés estuvo durante 40 años en el desierto, atormentado por el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando él tenía 40 años, quiso defender a su pueblo, a los israelitas, y en un ataque de rabia, de ira, para poder defender a un hebreo, la Biblia señala que Moisés se levantó contra un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos, y sencillamente Moisés lo mató. Salvó la vida del hebreo, pero mató al egipcio. Y Moisés, conociendo que eso era pecado, sencillamente se ocultó, escapó y estuvo oculto en el desierto durante 40 años. 40 años estuvo Moisés atormentado por el pasado. Hay gente que me está escuchando en esta hora que su pasado lo atormenta. Hay gente que me está escuchando en esta hora que tú no puedes dormir a causa de los pecados del pasado. Pero vine a decirte en esta hora que hay una sangre que fue derramada por ti y por mí y por todos los hombres y mujeres en esta tierra, como dice Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no algunos, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a esta tierra para cortar tus cadenas. Jesucristo vino a esta tierra para desatar tus ataduras. Jesucristo vino a esta tierra para romper con tus grilletes. Jesucristo vino a esta tierra para darte libertad. Jesucristo vino a esta tierra para perdonar todos tus pecados, esos pecados que te atormentan, esos pecados que te persiguen. Jesucristo vino a esta tierra para hacer eso. Jesucristo vino a esta tierra para perdonarte, para poder darte, otorgarte un nuevo comienzo, para poder darte una vida nueva. Adóralo, por favor. Jesucristo vino a esta tierra, murió por tu pecado y por mi pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No necesitas estar perdido, no necesitas estar extraviado. Solamente necesitas en el día de hoy reconocer que necesitas a Jesucristo en tu vida, y Jesucristo cambiará tu vida para siempre. Escúchalo, por favor. Jesucristo cambiará tu vida para siempre. El problema es que hay gente cristiana. Escúchame, el problema es que hay gente cristiana, gente que se supone que ha sido cambiada, que ha sido transformada, que ha sido impactada por el poder de Dios. Hay gente cristiana que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, pero a pesar de que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, hay gente cristiana, lo vuelvo a decir, que hasta el día de hoy muchas veces su pasado los atormenta. Hay gente cristiana que hasta el día de hoy su pasado los persigue, su pasado los atormenta. Hay gente cristiana que hasta el día de hoy su pasado los persigue. Muchas veces viene Satanás, el diablo, y te habla y te recuerda de las cosas del ayer, de aquellas cosas que Jesucristo hace rato te libertó, de aquellas cosas que Jesucristo hace rato te restauró. Pero hay gente que hasta el día de hoy, estando en la fe, siendo miembro de una iglesia, teniendo un testimonio poderoso con el poder de Dios en tu vida, hasta el día de hoy tu pasado te persigue. Hasta el día de hoy tu pasado te atormenta. Estamos predicando bajo el tema atormentados por el pasado, porque no solamente los impíos, los pecadores, muchas veces su pasado los persigue. Hay gente creyente. Y no estoy hablando de falsos cristianos o de falsos creyentes. Estoy hablando de gente que ha sido perdonada por Dios, que ha recibido el poder del Espíritu Santo en su vida. Hay gente que tiene evidencias claras de salvación. Hay gente que tiene testimonio de salvación. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Hay gente que me está escuchando que puede decir o repetir las mismas palabras de Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y Job lo dijo porque verdaderamente Job sabía que su Redentor vivía, que su Redentor era real, que el Dios del cielo al cual él adoraba era un Dios real, es un Dios verdadero. Pero hay gente que actualmente ha conocido a Dios,
Has recibido el impacto del Espíritu Santo en tu vida, pero a pesar de eso, muchas veces viene el recuerdo del pasado y el pasado te atormenta. Tu pasado te visita de vez en cuando y de cuando en vez. Tu pasado te atormenta, te persigue. Pero yo vine a decirte en esta hora que Dios perdonó tus pecados. Yo vine a decirte en esta hora que Dios restauró, limpió tu vida. Tienes que creerle a Dios, no le creas al diablo, por favor. Hay una palabra que me llama la atención que el apóstol Pablo traza en la Escritura. Y esta palabra aparece en Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14. Porque Pablo en el pasado, antes de conocer a Cristo, Pablo cometió graves delitos y crímenes, supuestamente honrando a Dios. Mire qué interesante lo que acabo de decir. Porque Pablo cuenta su historia. Cuando él conoció a Cristo, Pablo en 2 o 3 oportunidades, Pablo se recuerda de lo que él hacía. Porque muchas veces el pasado te atormenta, el pasado te persigue. Y el apóstol Pablo en 2 o 3 ocasiones recuerda las cosas, las barbaridades que Pablo hacía. Porque la Biblia señala que Pablo, cuando era fariseo, Pablo dedicaba su vida en perseguir a los cristianos. Pablo cuenta y da testimonio de esto, y él dice que él, siendo inconverso, apresaba a los cristianos, los golpeaba, los metía en la cárcel, en prisiones. Incluso a muchos de ellos Pablo dice que los obligaba a blasfemar en contra de su Dios. Todo eso lo hacía Pablo antes de conocer a Cristo. De hecho, Pablo nunca se le olvidó cuando él aprobó la muerte de un diácono llamado Esteban. Pablo lo tenía guardado, grabado en su memoria. Lo que pasa es que muchas veces el pasado nos persigue. El pasado, por más que sea el pasado, muchas veces pareciera que resucita y se manifiesta en el presente. Y Pablo se acuerda de eso. En 2 o 3 oportunidades Pablo menciona sus experiencias, sus vivencias, sus fechorías, sus pecados del pasado. Pero Pablo pareciera que nos quiere enseñar de que no vale la pena traer a la memoria las cosas pasadas, porque eso provoca en nosotros problemas, eso provoca en nosotros inestabilidad, eso provoca en nosotros que no podamos avanzar, eso provoca en nosotros confusión. Por eso estamos predicando en este tema, esta temática que hemos titulado Atormentados por el pasado. Porque hay gente que me está escuchando en esta hora que su pasado lo atormenta, su pasado lo persigue. Y el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, verso 13 y verso 14. Pablo dice: una cosa hago, y esa cosa tienes que hacer tú. ¿Cuál cosa, pastor? Esta cosa, escucha bien. Pablo dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira qué interesante eso. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira qué interesante eso. Pablo dice, porque todos nosotros tenemos un pasado. Hay un dicho secular, coloquial, que dice: tu pasado te condena. Ese es un dicho secular. Ese es un dicho secular. Y muchas veces el pasado viene a nuestro presente, o más bien dicho, nuestro pasado viene a atormentar nuestro presente. Pero la Biblia dice, respecto a aquellos que han sido perdonados, salvados, restaurados, la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice su palabra. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo nos enseña sobre la importancia de olvidar el pasado. Esas cosas que te atormentan, esas cosas de las cuales te arrepentiste, pero como fueron cosas tan malas, pareciera que todos los días de tu vida te estás arrepintiendo de algo que ya pasó.
de algo que viene a atormentar tu presente. Pablo dice, una cosa hago, yo me olvido ciertamente de lo que queda atrás. En otras palabras, Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 3, verso 3 y verso 14, Pablo está diciendo, yo me estoy olvidando de mi pasado, porque de nada me sirve tenerlo aquí. De nada me sirve constantemente estar recordando las cosas malas, siendo que Dios me dio una nueva vida. Pablo está diciendo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Estoy enfocado en el presente para extenderme para todo lo que Dios tiene por delante. Porque lo que Dios tiene preparado para ti no está atrás, está adelante. Todo lo que Dios tiene preparado para tu vida está al frente. Pablo dice, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay gente que me está escuchando que su pasado lo atormenta, pero vine a decirte en esta hora que Dios solucionó todo eso. Dios te dio una nueva vida, Dios te dio un nuevo comienzo, Dios te dio una vida nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo eso pasó. Enfócate en lo que Dios tiene por delante para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu casa. Tienes que mirar adelante, tienes que mirar adelante. No estés retrocediendo constantemente, siendo que Dios te hizo un llamado a que prosigas a la meta. Y la meta no está a tu espalda, la meta está delante. Adóralo por favor en esta hora. Dios en esta hora, mediante su palabra, nos habla sobre la importancia de olvidar el pasado y dejarlo atrás. Y sencillamente enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros por delante. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para tu vida, para tu casa, para tu familia. Sencillamente necesitas enfocarte en todo lo que Dios tiene por delante. Por favor, olvida el pasado. Deja el pasado donde tiene que estar y enfócate en el presente y en el futuro poderoso, precioso que tienes en Jesucristo el Señor. Yo quiero orar por ti. Si necesitas contactarte con nosotros, escríbenos al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Yo quiero orar por ti en esta hora. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo creo que esta tu palabra queda grabada, Señor, en la tabla de nuestros corazones. Y esta tu palabra, semejante a una semilla, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Creo que tu palabra, Dios mío, restaura, vivifica y levanta. Hecho está para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Comparte esta palabra con algún amigo, alguien que necesite oír palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.